Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya estamos listos para la mesa acá de los lunes con Benjamín Gagiola, historiador, analista político, abogado, asesor legislativo, bueno, y qué más. Y, experto en béisbol. Beisbolista, también bolas de humo, sí. Así le decían por las bolas envenenadas esas que te dan, ¿no? De resortes, ¿no? Ensalivadas. Sí, ensalivadas y con un toque de humo, ¿no? Con veneno. Con veneno. Y Daniel Rivera, director de Macrodata, encuestadora y también estudios de mercado, y que nos trae unos datos muy interesantes, Daniel, sobre la cuestión del regreso a clases ya de manera presencial en las aulas. Bueno, pues, ¿qué es lo que opina la gente, el sonorense en común? ¿Hiciste encuesta abierta o solamente a padres de familia? No, abierta, okay. Telefónica, ¿no? Telefónica. Sí. Y traes una comparación ahí lo que es julio Sí, y habíamos agosto, hecho ¿no? una en julio respecto al mismo tema y me pareció interesante, te la compartía para pues platicarla aquí con Benjamín y al auditorio, porque creo que la forma en la que se ha manejado desde el punto de vista de comunicación y político es bastante interesante y compararlo también con lo que se viene haciendo en Estados Unidos y en otros países en donde, al igual que en México, obviamente, el tema de la pandemia y y cómo se ha tratado, cómo se ha manejado por parte de las autoridades, pues se ha convertido en un tema político. Sí, entonces, pues vimos, por ejemplo, en la era de Trump, cómo el tema del cubrebocas, al igual que aquí en México, se había convertido en un tema político, en donde Trump no quería utilizarlo, entonces los demócratas salían a decir que había que utilizarlo para todo, después llegan los demócratas, bajan los contagios, entonces dicen ya no vamos a usar nadie el cubrebocas, después viene otra vez el tema de la variante Delta, el regreso a clases, y todo se ha manejado con un tinte político, igualmente aquí en México, ¿no? Sabemos que el presidente desde el día 1 ha dicho que no va a usar el cubrebocas, vimos a López-Gatell metido en el tema también, defendiéndolo, pero después sí usándolo, después vemos digamos que ese primer círculo lo usa también todo el tiempo, ¿no? Vimos a Alfonso Durazo en su momento, vemos a Marcelo Ebrard ahora, vemos a Claudia Sheinbaum y a todos, pues, el primer círculo utilizando el cubrebocas y se ha tratado de utilizar de forma política. Ahora viene el tema del regreso a clases. En Estados Unidos, obviamente también se ha politizado, la parte de la derecha o los republicanos han abogado por un tema de libertad, por un tema de que no se les exija a los niños el uso del cubrebocas, de regresar a las clases. Algunos estados más tendientes a la parte demócrata, como California, como Nueva York, han retrasado el regreso a clases. Otros, como Florida, como Texas, como Tennessee, regresaron a clases desde agosto del año pasado. Entonces, también es un tema político interesante. Y en México, creo yo que el presidente ha manejado de forma muy inteligente y ha mantenido callada a la oposición en ese sentido, porque pues obviamente los de derecha o los más conservadores, como Movimiento Ciudadano, como el PRI, como el PAN específicamente, pues no pueden decir nada porque el principal impulsor de que regresen a clases los niños, pues ha sido el presidente. Las cámaras también empresariales tampoco no pueden decir nada como oposición, ¿no? Porque también los tienen, digamos que los dejó pues con las cartas en la mano, ¿no? O sea, los dejó, como se dice, pues con todo arriba. Y bueno, les comparto lo que hicimos nosotros en Macrodata. Hicimos 400 encuestas a nivel municipal aquí en Hermosillo. Preguntamos, ¿está de acuerdo que niños y jóvenes regresen a clases presenciales el 30 de agosto? Sí está de acuerdo, 36.3%. No está de acuerdo, 58.5%. Si lo comparamos con los mismos resultados desde hace un mes, las cosas han cambiado bastante. En julio del 2021, 49.1 estaba de acuerdo, es decir, 13 puntos más de lo que está ahorita, y 45.8 estaba en desacuerdo, es decir, 13 puntos menos. La opinión pública ha cambiado o ha dado ese viraje a tener una mayor cantidad de personas que dicen no estar de acuerdo con el regreso a clases, muy
de la mano con la narrativa de los medios de comunicación, creo yo, de darle mucho seguimiento al tema de la variante Delta, que si bien ha provocado una gran cantidad de contagios, no ha provocado la misma proporción de fallecimientos, de mortandad, sí, ¿no? Afortunadamente. La siguiente pregunta que hicimos es, ¿considera que el regreso a clases incrementará o no los contagios por COVID-19? Sí, 69.5%, no, 22%. Y finalmente, ¿considera que las escuelas estarían preparadas para prevenir un incremento de contagios? Sí, 23.8%, no, 67.8%. Es decir, la gente cambia su forma de ver las cosas porque piensa que el regreso a clases provocará un aumento de los contagios, principalmente por un tema de que las escuelas no están preparadas para recibir a los niños, ¿no? Y la realidad es que han tenido 1 año y medio para prepararse, o sea, es decir, las autoridades educativas desde hace mucho tiempo se conocen cuáles deben ser las medidas para evitar los contagios. Hay casos de estudio en Estados Unidos, en otras partes del mundo donde han regresado a clases y se sabe cómo prevenirlos, y pues lamentablemente como todo manejo político, como todo manejo gubernamental, pues la parte de la educación ha estado muy, muy mal manejada en el sentido de cómo, pues no garantizar, porque no se puede garantizar, pero cómo llevar un mejor regreso a clases y tratar de tener la menor cantidad de contagios posible. Ahora, Benjamín, ya escuchando todos estos datos de lo que es lo que opina, bueno, básicamente el hermosillense, ¿no? Sobre este regreso a clases. Yo tengo dos cuestionamientos. Uno es, ¿por qué no tendrían que regresar a clases? Digo, hay casinos, antros, restaurantes, bueno, las playas llenas, vemos que salen de vacaciones muchos, bueno, los que pueden, ¿no? Porque también ha sido una pandemia económica esto. El niño además se están viendo otro tipo de enfermedades, sobre todo los que tienen que ver con las psicológicas, ¿no? Están provocando ansiedad en los niños, bueno, en fin, lo que provoca propio de un encierro, ¿no? Que el ser humano pues no está muy adaptado para eso. Y lo otro es que es lamentable por lo menos acá en Sonora, y me imagino que es lo que se ve también a nivel nacional, el estado en las que se encuentran las escuelas, ¿no? Vandalizadas, sobre todo vandalizadas con robos, pero además, acá en el caso hablando aquí de Sonora, totalmente abandonadas también por el Estado, ¿no? Porque hay una institución, el ICIE, ¿no? Que se encarga de la infraestructura de las escuelas, donde parece que no existe, ¿no? Y hay obras de escuelas que están dañadas severamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante estas dos cuestiones? La primera, ¿no? ¿Por qué no tendría que ir los niños? Y la segunda es lo referente al mal estado de las escuelas. Cómo no, agradeciéndote como siempre la invitación, estimados amigos, compañeros, Daniel. Si yo fuera secretario de salud en el país, yo me opondría al regreso de los niños, de los alumnos de educación básica, que es la tutelada, por así decirlo, por el Estado. 1, tutelada de manera directa. Primero. Segundo, me opondría porque no se puede imitar o repetir lo malo. Si hay muchos en los casinos, si hay muchos en las playas, si hay muchos en los otros comerciales, eso está mal. Y dado que está mal, no me voy a sumar a lo malo. Debe buscarse, ojo, no llevarle la contra a lo malo, sino que todos hagamos lo bueno. Número 1. Número 2. Número 3, ese creo que para mí es el punto fundamental. Se les fue todo 1 año y medio, 2 años, y no habilitaron todo un plan integral, global y estratégico, con recursos federales y luego estatales, que eso explica, pero no justifica por qué los estados o entidades, y hablo de Sonora y quizá las demás están igual, dejaron caer las escuelas. La falta de un plan y el alto riesgo de contagio, a mí y para mí sería suficiente como secretario de salud para recomendarle o sugerirle al presidente o al gobernador, depende del nivel, que no abra las escuelas. Ahora, es cierto que hay estrés en los alumnos, es cierto que se ha perdido 1 año lectivo de clases presenciales, es cierto que eso va a implicar que una generación se va a retrasar en cuanto al proceso de enseñanza, es cierto que tiene sus costos sociales y que el estrés también cae en los papás porque tienen a los muchachos todo el día ahí, es cierto
Es cierto lo que uno quiere y mande, pero primero está la integridad, la vida y después el proceso de aprendizaje de los alumnos en una apreciación personal. Yo soy de la idea de que no podemos regresar todavía, más allá de los datos que refuerzan una percepción social de no en estas condiciones, mientras el Estado mexicano, sobre todo que tiene el gran recurso económico, y sin justificar a las entidades estatales en este caso. Mientras no habilitemos un plan escalonado de lunes, martes y miércoles, por decir algo, van a ir 20% y el otro al resto de la semana, doble o tercera dosis de vacuna a los maestros, sanitación de todas las instalaciones educativas y demás, con recursos federales. Es muy fácil decir regresemos. Yo no me arriesgaría a que se contagien los niños, más allá de que sí es cierto o no que se contagien con esta variante del COVID. Sí, bueno, esta variante se supone está a más jóvenes, adolescentes, ¿no? Sí, está impactando a nivel, a edad menor. Pero ahora los efectos por lo mismo también son menores, ¿no? Los niños, pues sería mucho menor, ¿no? Y además, yo creo que se está vacunando, hay todo un proceso de vacunación. Yo creo que hace falta mucha información al respecto. Sí. Creo que nos dejamos llevar por los titulares de los grandes medios de comunicación que sin duda para mí están siendo adictos a la pandemia porque yo creo que pues nunca habían vendido tanto, ¿no? Sí. O sea, esa es la realidad. Cuando ponemos el número de muertos y el número de contagios y ahora llegó la variante Delta y mañana va a ser la Gamma y la Teta y la Phi, la que tú quieras, provocas, ese miedo provoca pues que se gane más desde el punto de vista económico. Y creo que no tenemos la información completa en el sentido de que quienes menos riesgo tienen con el tema del COVID, cualquiera que sea las variantes que teníamos hasta ahorita, son los niños. Es decir, tienen mucho más riesgo, ese mismo niño tiene mucho más riesgo de sufrir un accidente automovilístico yendo a las clases o de morir por una influenza estacional que por el COVID-19. Esa es la realidad. Y tenemos números, como les digo, en todo el mundo. Tenemos casos de éxito en todo el mundo. Tenemos casos también de que ha habido brotes en algunas escuelas porque no se cuidaron ciertas cuestiones, ¿no? Como siempre, va a ser muy importante el número de pruebas, va a ser muy importante la vacunación, va a ser muy importante, no la vacunación de los niños, porque todavía esa no está permitida, pero sí la vacunación de los padres y abuelos que estén en las casas regresando de los niños. A lo que voy yo es, no podemos seguir parando el mundo, no podemos seguir parando la educación de los niños, que es lo más importante, por un virus cuya letalidad en los niños es increíblemente baja. No, y dejando también mucho más peligroso el sarampión, pues, o sea, que esté haciendo estragos las enfermedades psicológicas, ¿no? Sí, vamos a suponer que a mí me parece más grave. Vamos a suponer que sí es mucho más importante, no suponer, es un hecho, es mucho más importante la salud que la salud, digamos, física, ¿no? El poder poder ser capaz de funcionar, y la salud psicológica siempre se ha mantenido de lado o un poco más abajo históricamente. Sí, es muy importante la salud física, pero a final de cuentas, si no tenemos la información completa y si no se pueden tomar las decisiones en base a estadísticas, a números, a información de las autoridades de salud, no solamente nacionales, sino mundiales, y seguimos dejándonos llevar por un miedo que en el caso de los niños no tiene razón de ser, no tiene una justificación estadística, pues creo que así vamos a estar los próximos 4 o 5 años. ¿Cuántos países son, además de México, que todavía están sin regresar a clases? No. Creo que son muy pocos, ¿no? Con el dato. Que son 2 o 3 en el mundo, ahora, ¿no? ¿por qué dejaron llevar por la presión del miedo? Por la presión de los medios. Ante la duda, prudencia. Quizás exagero lo que voy a decir, pero prefiero que llegue una vacuna para los niños en edad escolar a llevarlos a la escuela. Ahorita, según la evidencia científica que tenemos, es cierto que el COVID y sus variantes impactan más a lo de cierta edad, adolescentes hacia arriba, pero así creíamos con la primera ola de COVID. Jamás imaginamos en unos años que iba a llegar una Delta. No voy a arriesgar yo a los niños y a la juventud de México a llevarlos a las escuelas. Primero, porque la información es incierta ante un virus desconocido del todo. Segundo, porque no hay todavía un remedio, un antídoto o una vacuna para los niños. Tercero, porque la escuela está vandalizada y hecha a pedazos. Segundo, porque si no se me enferman de una posible o hipotética variante de COVID juvenil, por llamarle así,
se me pueden enfermar de tifoidea, de cólera y de muchas enfermedades de las escuelas. El plantel académico no está reforzado, no estoy seguro de cuántos maestros, y no quiero verme nostradámico, es decir, catastrofista, apocalíptico. No, simple y sencillamente prefiero perder un año todavía más de escuela como secretario de Salud, secretario de Educación, que arriesgar a los más valiosos del país, que son sus niños. Sí, bueno, en esa parte, esa es la parte más complicada, me parece, ¿no? Las escuelas, la condición en la que se encuentran las escuelas ahorita. Sí, y creo que si no tienen ni siquiera lo básico, ¿no? Como para regresar a clases, supongamos que no hubiera COVID, ¿no? Ni siquiera para lo más básico tienen las escuelas actualmente en todo el país, ¿no? Y obviamente sí hay ciertos estados que están mucho peor, pues mucho menos para un regreso seguro por el tema del COVID. Creo yo que si se hiciera o si se hubiera hecho un esfuerzo por pensar que lo más importante era estos niños y su regreso a clases, se hubieran hecho muchísimas cosas. Ojo, no solamente desde el punto de vista público, las escuelas privadas están igual. Las escuelas privadas que siguieron cobrando a los padres de familia por clases en Zoom, que siguieron cobrando las mismas colegiaturas, universidades, preparatorias, secundarias y primarias, no están ahorita tampoco preparadas para lo mismo. Hay muchas declaraciones de que regresen los niños a clases presencial, etcétera, pero no estamos viendo cuáles son las medidas que se están tomando por parte de las escuelas privadas. Y quienes tenemos hijos en edad escolar y tenemos la fortuna de poder llevarlos a escuelas privadas, estamos preocupados porque ese tema tampoco se ha llevado a cabo de forma adecuada, por lo menos la comunicación. A lo mejor se están haciendo en algunas escuelas los ajustes físicos, pero la comunicación tampoco ha sido la adecuada. Dice Francisca García, los padres de familia serían el primer filtro, porque uno como padre de familia debe de saber si los niños tuvieron algún contacto con un caso positivo COVID-19. De ser así, no se debe mandar a los niños, me refiero a nivel básico, porque es con los que se tiene control de sus salidas. Y lo dice, no entiendo por qué están tan tiradas las escuelas. Al menos en la mayoría de las escuelas del Río Sonora están bien. Los intendentes han estado presentes. Sí, bueno, es un poco más, por decirlo de alguna manera, más fácil, ¿no? Por más controlable, ¿no? Por la población. Pero aquí, Hermosillo, una ciudad de 1 millón de habitantes, pues, y como está la cuestión de seguridad pública, los problemas sociales y económicos que existen, híjole, pues el vandalismo ha estado, pues, y los robos, y sí, pues han estado al pie, a tiro de piedra, pues, ¿no? Además, por supuesto que también ha habido un descuido, ¿no? De las autoridades, eso es evidente también. Bueno, manda saludos aquí a la mesa. Bueno, muchos comentarios sobre el felicitándolos ahí. Benjamín, nos quedan, a ver, ¿qué? 4 minutos, pues, para conclusiones sobre el tema. El nivel telesecundaria fue una arriesgada exploración del Estado mexicano, de la Secretaría de Educación, para hacer llegar educación vía televisión, vía satélite, a aquellas comunidades que estaban lejanas. Fue mucho más redituable que no redituable esa experiencia. Es evidente que seguiremos por la educación vía internet y a distancia mientras no podamos garantizar un regreso seguro, de calidad y confiable. O sea, ¿tú crees que no van a regresar? Sí van a regresar, ¿sí? Porque en este país ¿y luego para atrás los filos, nadie ha podido construir los contrapesos institucionales para decir al presidente de la República, presidente, yo creo que no. Presidente, vamos a una consulta. Presidente, el Senado, el Congreso se opone. Presidente, hay una federación de gobernadores que no están de acuerdo. No va a pasar eso. Es decir, lo más probable es que poco a poco se regrese. Pero ese no es el punto, o será el punto para otro tema. El punto es los riesgos de contagios colaterales y propios de una posible variante de COVID que impacte a los infantes en las escuelas. Y ese es para mí el punto sensible. ¿Vale la pena el riesgo en un entorno de escuelas vandalizadas, deficientes y que generan riesgos también, aparte de la del COVID? Okay. Dice Luis Marco, completamente de acuerdo con los ponentes. Primero salvas el pellejo y después arreglas las consecuencias del encierro. Del hoyo no se sale. Bueno, pues sí, pero bueno, eso de los ponentes, yo creo que se refiere a Benjamín, ¿no? Daniel Rivera tiene otro
punto de vista diferente. Yo creo que, como lo dijo Daniel Rivera, pues también los niños son los menos afectados en esta pandemia. Pero bueno, ahí está ese comentario. Dice también Arturo Mesa, se aventó Daniel Rivera con los datos, análisis e interpretación o inferencias sobre los resultados de las dos encuestas de Macrodata. Muy bueno su punto de vista, coincidimos en mucho con él. El miedo es el peor enemigo. Bueno, pues ahí está otra opinión diferente, ¿no? Quisiera, o sea, yo pondría sobre la mesa también otros 2 puntos. El primero es cómo se está haciendo cada vez más grande la brecha educativa entre los más pobres y los más ricos. Es decir, sí, no es lo mismo tomar clases en línea o por televisión teniendo los recursos disponibles para hacerlo, a hacerlo sin los recursos disponibles. Creo yo que el gravísimo error que cometieron las autoridades educativas es haber hecho válido el año escolar pasado. Es decir, si tú ya tuviste en sexto de primaria y lo tomaste en línea, como lo hayas tenido que tomar en televisión, en el celular de la mamá, una vez a la semana o sin presentarte, te van a hacer válido el sexto de primaria y vas para primero de secundaria. No importa lo que haya pasado antes. Y lo segundo, creo que por eso también es la gran la importancia o la urgencia de que regresen los niños a clases, porque lo único que estamos haciendo es abrir la brecha educativa entre los más pobres y los más ricos, dejándoles sin oportunidad de esa famosa movilidad social mediante la educación, porque no están obteniendo una educación ni siquiera mínima, sí, básica, para seguir hacia adelante en su vida. Ahora, lo otro que quiero poner sobre la mesa también, y ya como conclusión, es tenemos que estar preparados para lo que siga, ¿eh? O sea, es decir, esto nos tomó literalmente con los pantalones abajo a todos, a las autoridades, sí, empresas, sí, sociedad civil, medios de comunicación. Y en todo el mundo. El que me digas, en todo el mundo. Pero no es la última. Lamentablemente no es la última que nos va a tocar en nuestras vidas. Antes eran cada 100 años. Ahora van a empezar a ser cada 20, cada 30, cada 40 años. No, bueno, pero sí creo, Daniel, que hoy más que nunca, bueno, el ser humano ha dominado esas cuestiones de la propia naturaleza, ¿no? Porque, bueno, aquí el historiador me podrá corregir si estoy mal, una fiebre española o la peste negra, pues imagínate, fue como 30%, ¿no? De la población mundial o de Europa, ¿no? Que Europa, se murió, en el marco de la Primera Guerra Mundial. Y mucha gente se murió de hambre porque claro, el científico ni siquiera conocía el genoma, ¿no? Del virus. Hoy sí, hoy sabe lo que es. En días supieron qué es lo que era y cómo podrían empezar a evitar. Es más, una vacuna, tenerla en un año, pues imagínate, nos habla de cómo ha avanzado la ciencia. Creo que en ese sentido sí estamos mayormente. Yo creo que los dos tienen mucha razón, todas las opiniones son válidas. Creo que este patrón de que se van a presentar enfermedades raras con más recurrencia que en el pasado también es cierto, pero también creo que la tecnología y la ciencia nos va a permitir darles una respuesta con la misma velocidad. Pero cerraría con esto. En las grandes pandemias o pestes que ha habido en el país, se han suspendido las clases. Uno, cuando da clases frente a grupo, o es gerente, o es rector, o es director de una escuela, se da cuenta que la educación se puede recuperar con curso de verano, con asesorías. Lo que no se puede recuperar es una generación enferma que tenga COVID. Y no digo que se van a enfermar los alumnos, digo que puede aparecer una variante. Para mí, el costo es demasiado elevado. Muy bien. Bueno, pues ahí está, muchas gracias. Aquí le mandamos saludos a Dranato Ochoa, dice aquí, nos saluda de la mejor agencia de publicidad, de Ser Media, dice. Bueno, ahí está. Le vamos a mandar la factura por el ahora sí que por el spot, ¿no? No, saludos a Dranato Ochoa. Bueno, muchas gracias, Benjamín, gracias, Daniel. Esto fue la radio con Aarón Tapia. Nos escuchamos mañana a las 12 del día acá por Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto, y en las redes sociales a las 12 del día, ya dije, ¿verdad? Mañana. Sí. Ok, bueno, recuerde que esto no es relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Gracias.